Esta es la cuarta generación del Suzuki Swift, un coche que ya me pareció uno de los mejores de su segmento cuando lo probé en su generación anterior. Pero ¿qué tal será esta nueva generación? ¿Será capaz de igualar o mejorar a su predecesor? Si comenzamos hablando de cifras, este es uno de los compactos de segmento B del mercado más baratos con motor microhíbrido, lo cual le permite tener la etiqueta eco de la DGT. Además, esta cuarta generación ha dado un paso adelante en cuanto a tecnología e infoentretenimiento se refiere. Tenemos un interior y un exterior completamente renovados, pero este Suzuki Swift sin duda tiene una característica que lo hace ser prácticamente único en el mercado. Está disponible con tracción integral, algo que es muy difícil de ver en un segmento B. Sin duda un coche muy interesante que vamos a probar en profundidad en este vídeo. Le damos las gracias a Suzuki Auto Excel, concesionario oficial Suzuki para la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Suzuki Swift 2024 con acabado S3. Este coche está construido sobre la misma plataforma que la generación saliente, a la que Suzuki denomina Hardtech. Por lo tanto, no varían ni la anchura, ni la altura, ni la distancia entre ejes de este coche. Lo único que varía es la longitud del nuevo Swift. En concreto, este coche mide 1,5 centímetros más que la generación saliente. En concreto, tenemos 3,86 metros de largo, 1,73 de ancho y 1,50 de alto. El Swift está disponible en el mercado español con 3 niveles de acabado, de menos a más equipado, S1, S2 y S3. Esta unidad cuenta con el acabado S3, el más caro y equipado, y que podéis distinguir porque tenemos los intermitentes integrados en los espejos. Independientemente del acabado, este coche cuenta con faros con tecnología LED, faros que han sido completamente rediseñados con respecto a la generación anterior. Aquí los tenéis. Y además tenemos, independientemente del acabado también de serie, cámara de marcha atrás. Aquí la tenéis. Con este acabado S3 además tenemos sensores de aparcamiento traseros. El acabado que yo os recomiendo que compréis el S2. ¿Por qué? Porque ya viene de serie con la regulación en altura del asiento del conductor, algo que no es de serie con el acabado S1. Además, ¿qué elementos de equipamiento tenemos de serie con este acabado S3? Tenemos, por ejemplo, las llantas de 16 pulgadas, tenemos también con este acabado S3 el climatizador de serie, aquí lo tenéis, y si tuviéramos una versión con cambio automático, que en este caso estamos conduciendo una versión con cambio manual, tendríamos las levas de cambio detrás del volante. Este equipamiento es exclusivo del acabado S3. Este nuevo Swift está disponible con 13 colores diferentes de carrocería, 2 más que en la generación anterior. 9 de ellos son monocolor y 4 son bitono con el techo en contraste en color negro o gris metalizado. Este color de carrocería se llama rojo burning y, bajo mi punto de vista, es precioso, probablemente en el color en el que yo me compraría este Swift. Y un último detalle, independientemente del color de carrocería que elijamos, el pilar C va a venir siempre pintado en color negro. El interior de este nuevo Swift ha sido completamente renovado tanto en la disposición de sus elementos como en los materiales. En cuanto a la disposición de sus elementos, quizá lo que más llama la atención es esta nueva pantalla flotante. En la generación anterior teníamos la pantalla aquí encastrada dentro del salpicadero, y como ahora tenemos la pantalla flotante, lo que tenemos debajo de la pantalla son las salidas de aire que antes estaban colocadas en una posición superior. Esta pantalla es de 9 pulgadas y es de serie independientemente del acabado. En cuanto a la calidad y ajuste de materiales, os tengo que decir que todos los plásticos siguen siendo plásticos duros, al igual que en la generación anterior, pero llama mucho la atención, como siempre os digo en Suzuki, que a pesar de ser plásticos duros, todos los paneles están muy bien ajustados, se ven tremendamente robustos. Fijaos lo robusta que es esta consola central, está todo tan bien ajustado que os aseguro que con el paso del tiempo este coche lo va a resistir mucho mejor que otras marcas que quizás tengan unos materiales un poco más vistosos o plásticos un poco más blandos. Fijaos, por ejemplo, en el panel de la puerta, que tenemos este plástico con este diseño, este entramado, que la verdad es que le da un aspecto mucho más luminoso al interior. Bueno, el volante es muy parecido al de la generación saliente, está achatado por la parte inferior y tenemos, como es habitual en Suzuki, estos mandos satélites. Aquí en la mano izquierda lo que tenemos son los mandos para colgar y descolgar el teléfono, tenemos también el mando para el control por voz y aquí tenemos un botón que a mí personalmente me encanta. Fijaos que tan solo tocando este botón activamos o desactivamos los asistentes de ayuda a la conducción sin necesidad de tener que andar toqueteando la pantalla táctil como es habitual
en otras marcas. Otro aspecto que me encanta de Suzuki, el cuadro de instrumentos, que no es completamente digital. Tenemos dos relojes analógicos y esta pantalla TFT en el centro. Bueno, pues a mí este cuadro de instrumentos sinceramente me encanta. Para empezar, por lo fácil que es de leer, y también porque tenemos muchas pantallas que nos ofrecen información muy interesante. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis el consumo medio que estamos haciendo en la prueba, 5,1 litros, luego hablaremos en la prueba de conducción. Pero tenemos, por ejemplo, esta pantalla que sirve para cuando estamos conduciendo, nos va indicando las fuerzas G que va produciendo el coche mientras conducimos. Tenemos esta otra pantalla en la que nos indica cuánto porcentaje de par motor y potencia estamos aplicando en cada momento. Tenemos también esta pantalla en la que nos ofrece el porcentaje de acelerador y freno cuando lo pisamos. Bueno, son unas gráficas muy sencillas, pero que a mí personalmente siempre me encantan cuando pruebo un Suzuki. Detalles interesantes de esta pantalla: es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica, es decir, sin cables. Otro detalle interesante, fijaos que tenemos navegador de serie, algo que se está perdiendo en la inmensa mayoría de marcas del mercado. Y también os quiero enseñar esta pantalla en la que nos ofrece el flujo de energía del sistema híbrido que vamos utilizando en cada momento. Una pantalla que cumple de sobra con su función. Ya sabéis que yo no le pido nada más a una pantalla porque no me parece nada importante en un coche. En cambio sí que me parece muy importante que la climatización se resuelva con botones físicos, como es el caso de todos los Suzuki. Me ha resultado tremendamente sencillo acostumbrarme porque fijaos que tenemos esta pestaña y esta que son salientes. Fijaos que aquí subimos o bajamos la potencia del ventilador y aquí subimos o bajamos la temperatura. Así de sencillo y sin distraernos la atención de la conducción si tuviéramos que andar toqueteando la pantalla táctil. Con los acabados S2 y S3, pero no con el acabado S1, tenemos aquí dos entradas de USB. Una entrada de USB tipo A y otra de entrada USB tipo C. Y por último, como suele ser habitual también en todos los Suzuki, fijaos que con este acabado S3 tenemos calefacción en los asientos. Algo muy típico, como os digo, de Suzuki y en general de todas las marcas japonesas. Este tricilíndrico es la única motorización disponible para esta generación del Swift. Por desgracia, la marca japonesa ya ha confirmado que no vamos a tener variante Suzuki Swift Sport en esta generación. Una auténtica pena, porque para todos los amantes de los compactos deportivos, el Swift Sport es uno de los mejores coches y más divertidos de conducir que he probado en mi vida. Seguro que todos los que habéis probado un Swift Sport sabréis de lo que hablo. Si nos fijamos en este nuevo motor, tenemos un motor de 3 cilindros en línea, a diferencia de la generación saliente que tenía un motor de 4 cilindros en línea. Tenemos 1200 centímetros cúbicos, la misma cilindrada que en la generación saliente y más de lo que suele ser habitual en motores tricilíndricos de otras marcas del mercado que suelen tener 1000 centímetros cúbicos. Y como es característica en Suzuki, tenemos un motor tremendamente sencillo, sin ninguna tecnología que pueda hacer que el motor sea menos fiable. Tenemos un motor atmosférico y con inyección indirecta. Así de sencillo es este motor. Por eso, como os digo, todos los motores de Suzuki son tan fiables. Este motor está microhíbrido con una red de 12 voltios, a diferencia de lo que suele ser habitual en otras marcas que utilizan una red de 48 voltios. Y apoyando a este motor de combustión tenemos un motor eléctrico que desarrolla 3 caballos. La potencia máxima de este sistema es de 83 caballos a 5.700 revoluciones y 112 Nm de par. Y en cuanto a las prestaciones del coche, tenemos un 0 a 100 en 12,5 segundos por los 13,1 de la generación saliente, mejora en más de medio segundo la aceleración de 0 a 100 y una velocidad máxima de 165 km por hora. El precio del Swift parte, según el configurador web de Suzuki, de los 18.500 euros con el acabado S1. Como os decía al principio del vídeo, este es el compacto de segmento B con etiqueta Eco más barato del mercado. Por ejemplo, el Hyundai i20, el Peugeot 208 o el Opel Corsa con motores microhíbridos son más caros que este Suzuki Swift. Pero es que os digo más, en Auto Excel, el concesionario donde nos han dejado esta unidad, nos comentan que financiando este Swift tiene un precio de partida de 17.900 euros, un precio todavía más competitivo. Así que si estáis interesados en comprar este coche, ahora en la descripción del vídeo os dejaré el contacto del concesionario. Las plazas traseras de este Suzuki Swift son sorprendentemente amplias para un coche que apenas mide 3,86 metros de largo. Fijaos que el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y aún tengo espacio de sobra para las rodillas, para meter los pies debajo del asiento. Al igual que os dije en la generación anterior, son sorprendentes las plazas traseras de este coche por lo amplias que son. Por ejemplo, tenemos más espacio para las rodillas que en un Renault Clio, que es un coche que mide unos 15 centímetros más que este Swift.
Por ejemplo, además, fijaos que tengo puesta una sillita para bebé y en la plaza central podría ir otra persona adulta. 2 personas adultas más una sillita de bebé pueden ir perfectamente en este coche. Y además apenas tenemos túnel de transmisión. En el único aspecto en el que este coche quizás sale perdiendo si lo comparamos con el resto de sus rivales es en capacidad de maletero, y es que esos 15 centímetros de menos que tiene este Suzuki Swift con respecto a la inmensa mayoría de sus rivales de segmento B hacen que tengamos un poco menos de maletero, en concreto 265 litros. Quizá estos 265 litros podrían ser un poco más si se aprovechara este doble fondo en el que tenemos este corcho con este kit repara pinchazos. A lo mejor podríamos llegar a los 285, 290 litros, que ya estaría más en la línea de lo que suelen tener sus rivales de segmento B. Y ahora vámonos a conducir este Swift porque es lo más interesante. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Suzuki Swift y voy a empezar esta prueba de conducción por haceros una reflexión en la que yo no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, pero voy a comenzar por aquí. En general yo siempre he pensado que en España hay un poco de incultura automovilística y me explico. Productos tan buenos como este Suzuki Swift, que se merecen estar mucho más arriba en las listas de ventas mensuales y anuales en España y en el resto de Europa, no suelen tener el éxito comercial que yo creo que este coche se merece. En cambio, otros coches, y estoy pensando en el grupo Stellantis como el Peugeot 208, el Opel Corsa, el Citroën C3 por ejemplo, que han tenido tantos problemas con los motores PureTech, ya lo sabéis vosotros, están mucho más arriba en la lista de ventas de España y de Europa. Por ejemplo, el Peugeot 208 durante los últimos años ha sido el primero o el segundo coche más vendido de Europa. Y en cambio, este Suzuki Swift, que es un producto, como os digo, en general mucho mejor en todo que un Peugeot 208, no está tan arriba. Y a mí me gustaría saber el por qué estas marcas, como esta marca japonesa, como Suzuki, no tiene esa fama y ese nivel de ventas que yo creo que se merece este coche. Bueno, pero ¿por qué me parece que este coche es un producto muy bueno en general? Para empezar, por su sistema microhíbrido. Os recuerdo que Suzuki fue la primera marca en lanzar al mercado el sistema microhíbrido en un coche. Y además, en este caso, como ya os he comentado antes, es un sistema microhíbrido de 12 voltios y no de 48 voltios como suele ser habitual. Lo que os tengo que decir, ya os lo he dicho cuando he probado otro Suzuki, es que el sistema microhíbrido de este coche funciona mucho más suave que el resto de sistemas microhíbridos que he probado. Incluso al bajar este motor de 4 a 3 cilindros podríamos pensar que, bueno, podríamos tener un poco más de vibraciones, que el sistema no iba a funcionar tan bien. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Cuando estamos conduciendo por ciudad, el motor eléctrico es el encargado de parar y volver a arrancar el motor de combustión, y esto lo hace con una suavidad impresionante. Fijaos que vamos a bajar una marcha, 2, aceleramos a fondo. El motor eléctrico ahora mismo en aceleraciones fuertes también está apoyando al motor térmico y, como os digo, lo hace todo. Este sistema microhíbrido lo hace todo con tal suavidad que realmente parece que estamos conduciendo un motor de 4 cilindros y no de 3 cilindros. Os garantizo que este es el sistema microhíbrido más fino y más suave en su funcionamiento de todos los que existen en el mercado. Sin duda, el hábitat natural de este Suzuki Swift es un entorno urbano, tanto por sus dimensiones. Es un coche que solo mide 3,86 metros, ya os he dicho, unos 15 centímetros menos de lo que suele ser habitual en un segmento B a día de hoy, 15 centímetros menos que un Seat Ibiza, por ejemplo. Y además, también este coche es muy bueno en un entorno urbano, primero porque los mandos que tiene este coche, la dirección, la caja de cambios, el embrague, el freno, tienen todos un tacto muy suave, muy sencillo de manejar, aunque también os tengo que decir una cosa: la dirección, dentro de que es suave, pero no está, vamos a llamarlo así, estúpidamente asistida como otras marcas que probamos. Esta dirección, aunque está enfocada a un entorno urbano, a conducir este coche en un entorno urbano, pero tiene un cierto peso cuando salimos a carretera. Para mí este coche está muy bien puesto a punto. Y también otro dato muy interesante: este coche tiene muy buena visibilidad en todas las direcciones porque tenemos muchísima superficie acristalada, una característica que siempre ha sido así en el Suzuki Swift a través de sus generaciones. Y por cierto, también otro dato que me llama mucho la atención: este coche pesa tan solo 998 kilos, menos de 1000 kilos, algo que llama mucho la atención a día de hoy, que los coches con todo el equipamiento que llevan de serie suelen pesar muchísimo más, aunque sean coches
de tamaño reducido, y además tened en cuenta que este coche lleva microhibridación, que también hace que este Swift pese más. Por eso es un coche tremendamente ágil, que se siente al conducirlo como un coche muy ágil. Bueno, es una conducción, como os digo, un tanto diferente y que no se parece en nada a ningún otro compacto de segmento B del mercado. Bueno, ¿y qué tal funciona este nuevo motor tricilíndrico de 1,2 litros, 83 caballos y 112 Nm de par? Bueno, pues os tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, aparte de lo que ya os he comentado antes, por la finura de este motor de combustión y del sistema microhíbrido en general, pero sinceramente me ha llamado la atención porque las prestaciones son un poco mejores de lo que podríamos pensar en un motor de 83 caballos. Ya os digo que en comparación con otros motores de esta potencia que he probado de la competencia, este Suzuki Swift funciona a las mil maravillas, porque, como os digo, aunque sea un motor atmosférico, aunque pensemos al ser un motor atmosférico, abajo no va a tener mucha fuerza, vamos a tener que buscar siempre la parte alta del cuenta de revoluciones. Fijaos que frenamos, estamos cayendo por debajo de las 2000 revoluciones, aceleramos a fondo y tenemos potencia. Esto, como os he dicho antes, es gracias al apoyo de este motor eléctrico de 3 caballos que ayuda al motor térmico a hacer estas aceleraciones que parecen propias de un motor de 95 o 100 caballos más que de 83. Como os digo, es sorprendente el comportamiento de este coche para la potencia que tiene. Bueno, el consumo medio homologado de este motor es de 4,4 litros y ya lo habéis visto a lo largo de toda la prueba, os lo estoy enseñando. Este coche tiene 5,1 litros de consumo medio, que según Suzuki es un 8% menos de consumo que el anterior motor de 4 cilindros. Y efectivamente, recuerdo que cuando probé el Suzuki Swift híbrido con motor de 4 cilindros de la anterior generación, el consumo medio fue en el entorno de los 5,5-5,6 litros, y este puede hacer 5,1 litros perfectamente, incluso bajarlos con control de crucero por autovía. Vamos a bajar esos 5 litros de sobra, vamos a estar en 4,6-4,7 litros. Así que bueno, es un motor que para mí es de los mejores motores tricilíndricos que he probado hasta la fecha. Vamos a ver la aceleración de 0 a 100 de este Swift. Vamos ya con la aceleración de 0 a 100, como no tenemos modos de conducción ni tenemos una caja de cambios automática que nos haga más sencilla la salida, lo tenemos que fiar todo a no perder mucha tracción a la hora de salir desde parado. Bueno, vamos a ver si conseguimos igualar esos 12,5 segundos, vamos allá. Bueno, la salida ha sido buena, no hemos perdido mucha tracción. Tenemos el 0 a 100 en 11,67 segundos. Bueno, pues casi un segundo más rápido de lo que declara Suzuki. Otros dos apartados que son dignos de mención en este coche: el comportamiento del chasis y también las ayudas a la conducción. Empezando por el comportamiento del chasis. Este Suzuki Swift tiene un chasis muy bueno, de los mejores del segmento B, y realmente pide a gritos una versión Sport con suspensiones un poco más firmes y con una dirección un poco más directa. Pero bueno, hablando de la puesta a punto de este Swift tricilíndrico, me está sorprendiendo sinceramente. La suspensión filtra muy bien todas las irregularidades del terreno. Fijaos que ahora vamos a coger a propósito algún que otro bache y la suspensión lo filtra con una calidad que parece la de un coche de segmento superior, os lo tengo que decir. Y además, fijaos que metemos bastante volante y la suspensión no balancea nada. El coche enseguida apoya en las ruedas exteriores sin ningún tipo de balanceo extraño o no deseado. Bueno, como os digo, es un chasis muy bien puesto a punto el de este coche. Y en cuanto a las ayudas a la conducción, evidentemente me está pasando una cosa. Como la semana pasada probé el Moda 5, que tenía unas ayudas a la conducción muy intrusivas, me está sorprendiendo este Suzuki Swift porque es justamente lo contrario. Las ayudas a la conducción son muy poco intrusivas. Esto evidentemente no es que sea bueno ni malo, va en gustos, pero a mí me gusta que las ayudas a la conducción no sean tan intrusivas. Quizá, por ejemplo, aquí cuando nos vamos a salir del carril, fijaos que vamos a salirnos a propósito un poco del carril, simplemente nos hace un pelín de fuerza hacia adentro otra vez, hacia la parte interior del carril, pero no nos pega esos volantazos que nos pegan otras marcas que tienen ayudas a la conducción mucho más intrusivas. Además, incluso muchas veces ni siquiera actúa, simplemente con un aviso acústico nos avisa de que, por ejemplo, como os digo, nos estamos saliendo del carril o cualquier otro elemento, como os digo, de las ayudas a la conducción. Para mí, para mi gusto, la puesta a punto de este Suzuki Swift en cuanto a las ayudas es muy buena. Y por cierto, otro detalle que me encanta con este botón que tenemos en el volante, simplemente hacemos clic y desconectamos las ayudas a la conducción
la pantalla táctil a andar buscando la que queremos desconectar. El último detalle que os quiero comentar antes de terminar la prueba de conducción es que este coche está disponible con caja de cambios automática con un sobreprecio de 1.500 euros. No lo hemos probado porque estamos probando una versión con cambio manual, pero sí que os tengo que decir que este cambio manual me está pareciendo muy correcto, tiene unos recorridos muy cortos, el tacto es preciso, la palanca de cambios también es corta. Bueno, me está gustando mucho este cambio manual, pero sí que es cierto que si habitualmente vais a utilizar este coche para conducción urbana, con el cambio automático, muy probablemente este coche va a ser mucho más cómodo de conducir por un entorno urbano. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este nuevo Suzuki Swift, un coche que, volviendo a la reflexión que hacía al principio de la prueba de conducción, me parece probablemente el mejor compacto de segmento B y que no tiene unas ventas acorde al buen producto que es este Suzuki Swift, quizá porque no tenga una pantalla de 500.000 pulgadas o porque no tenga un cuadro de instrumentos completamente digital, algo que es absolutamente inútil a la hora de valorar si un coche es bueno o es malo. Pero como os vengo diciendo a lo largo de toda la prueba de conducción, la suavidad que transmite este coche, la fiabilidad, es, bueno, marca de la casa, de Suzuki y de todas las marcas japonesas en general. Así que, como os digo, un gran producto y probablemente mi elección si tuviera que buscar un compacto de segmento B. Nada más, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros de este coche y os leo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.